Bienvenidos a una nueva edición de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos acá, que les habla Martín Nimmer, y del otro lado Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Martín? Ando bien, con más, yo siempre digo lo mismo, pero es así, con más amigos de la casa, que además ya ha pasado por el podcast, y ha pasado Muchas más veces. de una vez, pasó más de una vez. Sí, pasó muchas veces. Pasó, con El Último Duelo, que fue uno de nuestros primeros capítulos. Sí, Después pasó con La Casa Gucci. sí. Y ahora pasa con esta nueva superproducción. Es un amigo de la casa, es un señor que hace mucho cine y que, siempre parte de un cine grande, un cine que llega a salas. Estamos hablando de Ridley Scott y su nueva película es Napoleón. No doubt you'll send the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Nueva versión sobre la historia de esta figura histórica tan importante para los franceses. Esta es una reversión, podría decirse de cierta forma, de la vida de Napoleón Bonaparte, un militar político francés que luego fue erguido emperador de Francia. Y ya se sabe, por supuesto, la historia real, ¿no? Un hombre que tuvo muchísimas campañas muy exitosas, muchísimos méritos políticos y territoriales muy importantes en batalla, hasta que finalmente fue vencido. En esta versión, Joaquín Phoenix interpreta a Napoleón con un enfoque un poco diferente al que se podía conocer en otras películas previas que intentaran seriamente abordar la historia de Napoleón. ¿Qué podemos decir de, sobre todo, esto que quise un poco presentar de un abordaje distinto, ¿no? Sí, atípico. Me parece que hay mucho que hay que tener en cuenta, ¿no? En la previa, ¿no? Al menos yo lo tomé de esa manera. Napoleón como figura en el cine, vos me habías hablado de una versión muy vieja de una película de Napoleón que iba a ser una épica, que era una película que se había filmado con 3 cámaras, que iban a ser 6 películas. O sea, eso por un lado, y después está lo que yo ya me llevaba al cine cuando iba a ver la película, que era la versión de Kubrick, que nunca pasó. Digamos que Napoleón y el cine hay un aire de épicas, de películas imposibles. Y ahora lo agarra Ridley Scott, un experto en cine épico, si se quiere, en cine también ese drama histórico. Es como una película que desde afuera me parece que calza muy bien, o al menos uno se imagina qué es lo que va a ver. Y puedo decir dos cosas. Por una parte me parece que Ridley Scott está en forma haciendo lo que uno esperaría que haga. Y por otro lado, Ridley Scott está contemporáneo, ¿no? Está moderno. Y yo creo que ya lo habíamos visto eso con El Último Duelo, que era también una épica que uno esperaba ciertas cosas de él y nos encontramos algo muy distinto. Y acá, sin ser muy distinto, igual como decís vos, tenemos una película, una épica, incluso una épica histórica atípica, que es más, yo para mí, que es más Greatest Hits de Napoleón, con un tinte bastante burlesco, que necesariamente esa épica de 3 horas de vayamos por los hechos, contemos lo que contar, la actuación que uno espera ver, etcétera, etcétera. Me parece que acá hay esfuerzos que me sorprendieron mucho, la verdad, cuando me senté a ver la película, esperando ver algo que me servía igual, pero me parece que me interesa más lo que veo acá. Sí, a mí me parece muy, muy interesante, muy atractivo lo que es este abordaje muy particular de la historia de Napoleón. Como ya mencionaba un poco antes, hubieron otras versiones de Napoleón, hubieron otras versiones muy sonadas, muy icónicas, pero esta es una versión que desde el comienzo busca separarse del resto, con una versión efectivamente distinta, por momentos burlesca, por muchos momentos burlesca, desde todo el abordaje, ¿no? A mí me parece que es una película que vale la pena aclarar que tiene momentos buscados de comedia, no es tanto una película que
de repente sale la comedia de lo involuntario o de repente, no sé, lo situacional, que de repente pasa algo raro y uno se ríe o nada. Hay una comedia buscada, hay una comedia que claramente desde la dirección y la actuación se plantearon desde lo cómico. Y me parece que está lograda. Me parece que es una película muy divertida, muy crítica, muy ácida, pero que también es lo que un poco el público va a buscar de este tipo de película grande. Y es un poco con lo que se está encontrando, ¿no? Es como un doble triunfo, un triunfo de una película épica, pero también el triunfo de una película disruptiva, una película satírica, una película realmente muy disruptiva, ¿no? Eso me parece que es interesante. Es que conviven bastante bien las dos partes, ¿no? Esa del Ridley Scott clásico con esa parte que te digo, yo dije burlesco porque me da como una... Porque primero se burla bastante un poco de la figura a la vez que la critica, pero además es como un humor un poco seco, un poco escondido, un poco entreverado en esas charlas serias o anclado mucho bueno, esas figuras del poder, de la forma en que a veces lidian con ciertas cosas o digamos, lo inseguros que son también esas figuras en el poder, esa grandeza, como desde afuera hay una cierta grandeza y para adentro es todo una inseguridad y un montón de cosas que me parece que dan juego a momentos que serán cómicos para algunos y a otros que son sumamente, obviamente, humorísticos. Ahora, lo que sí debo decir, ¿sabes a qué? Muy poco me hace acordar, pero que me parece que esa película cometía un mayor error. ¿Te acordás la película, ay, ¿cómo se llamaba? De Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? La de la guerra, con Andrew Garfield. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Me hizo acordar un poco en la combinación de esa película, que era que de alguna manera quería dar una especie de mensaje, no sé, de paz y no sé, de religión y no sé qué más, porque ya a esta altura me olvidé, y lo combinaba con una cosa tan ultraviolenta, absoluta, que solamente podía estar hecho para el disfrute de esas secuencias bélicas, ¿no? Y lo que me pasa un poco acá, sin llegar a ese extremo, me da un poco gracia como la película... concluye incluso, hace un punto, me parece, la película de decirnos, por culpa de esta figura, miren cuántos muertos hubo, ¿no? O sea, miren el peso de la guerra, el peso de la conquista, etc. Y combina eso también con escenas bélicas que son como bastante ultraviolentas, que tienen ese Ridley Scott queriendo darnos espectáculo. Y está bien que no nos prive de eso, porque el espectáculo es bueno. Pero me da un poco gracia cómo esas dos cosas se unen. No a un punto de molestarme o resultarme una película que me parece que se contradice. Pero ahora que lo pienso un poco para atrás, es como cómico, cómo logra igual balancear una película que convive con esos dos lados, ¿no? Con la parte, o tres incluso, la parte histórica, la parte burlesca y la parte blockbuster bélico. Sí. Es que, a ver, yo te sumo tal vez algo más a eso que estás comentando. A mí me parece que el otro día no sé con quién estaba hablando de eso. Me parece la película más Ridley Scott del mundo. Porque en realidad, a ver, Ridley Scott, lo hemos hablado, me parece, en los otros capítulos de él. Él tiene una carrera muy ecléctica, tiene una carrera muy polifacética. Es como que él va para muchas direcciones, él ha hecho mucho cine distinto. No siempre incluso podría decirte que existe el lado autoral en sus películas, porque a veces incluso me parecen películas totalmente impersonales. Entonces es muy difícil, desde un lugar crítico que es el que me parece que nos interesa a nosotros dos, que es el lado de, bueno, la crítica, pero también la retrospectiva. Es difícil tal vez un poco valorarle muchas cosas a Ridley Scott, por cómo fue su carrera también, por cómo fue el devenir de su carrera. Pero hay que decir que Ridley Scott, cuando está en su mejor momento, es más o menos como lo que pasa en esta película. Yo creo que hay que redirigirse a una película gloriosa de Ridley Scott, que es su primera película, Los Duelistas. Que me parece que tiene todo esto, tiene el humor irónico, porque tiene el humor de decir, che, esto es una tontería. Burlarse de los personajes, burlarse de la masculinidad que emanan, de esa masculinidad tóxica, esa ficción de la masculinidad.
y a su vez también hacer una película muy fiel a lo que es... no es particularmente fiel a Napoleón, pero sí una película que en el envoltorio, Sí, es en eso lo que los voy. detalles, en la minuciosidad de la producción es muy fiel, y también una película muy, muy atractiva y una película muy linda de ver, una película visualmente bella. Entonces, me parece que esta es una película super Ridley Scott. Te podría decir más Ridley Scott que nunca. Ridley Scottiana, ¿viste? Es una película que realmente la hace a alguien que no tiene nada más que demostrar y que hace lo que quiere. Es que hay un poco de hago lo que quiero, pero me sorprende lo que te digo, que dijiste vos está bien, el balance, ¿no? Cómo igual se balancea como para que yo miro la película y no me pasen de decirme, uy, la comedia se fue a un lugar completamente irreal, porque como decís vos, el envoltorio nunca se desarma, ¿no? La parte de épica histórica es como que se siente igual fiel a los hechos, por más que sea o no lo sea, haya detalles o no detalles, y sea más o no burlesca. La película me parece que se siente que juega en parámetros al menos que se ven y se sienten realistas. Y entonces eso mantiene esa parte intacta de la épica. Entonces tampoco es como que me tiro del todo a una completa comedia. Sí, igual tiene unos aires de, como decías vos, de sátira, de farsa, con cómo se ríe, es cierto también, de la masculinidad de ese personaje en el poder, y con escenas que a veces son, lo que te digo, son pequeñitas en su humor y otras son absolutamente tontas con el personaje que está a cargo de un Joaquín Phoenix que yo desde afuera no estaba del todo seguro. Yo a mí Joaquín Phoenix me parece un actor soberbio, pero no estaba del todo seguro de que de verlo, digamos, en el papel y encontrar una seriedad, como que, no sé, como que había algo que no me cerraba. Viendo la película que estamos intentando hacer acá, ¿no? Viendo la película que tiene, viendo cuál es el objetivo de este personaje que por momentos es como, digamos, se lo ridiculiza. A ver, va el chiste fácil, el hombre pequeño que necesita sentirse más grande. Es un poco a lo que refiere toda la película, porque además hace un chiste de la estatura de Napoleón en un momento bien claro. Tiene tantos chistes. Tiene. Tiene tantos chistes buenos esta película. Y tiene chistes buenos. Y a veces como que bajan y a veces vuelven. Y me pasa con Joaquín Phoenix que me parece que para este objetivo está muy bien elegido. Está muy bien elegido. No solo está bien elegido, sino que, a ver, yo creo que a veces más que bien elegido, lo que hace bueno a un actor en una película es que esté bien enterado de lo que se está haciendo. Claro. Porque a veces pasa que hay actores, y le pasa al propio Joaquín Phoenix, que muchas veces hay actores que piensan que están en otra cosa y el director está en otra cosa, y hay como esa cosa, viste, que no hay una sintonía entre lo que uno hace y el otro está haciendo. Cierto. Entonces me parece que eso muchas veces, incluso a Joaquín Phoenix le falla mucho en las películas, pero en este caso me parece que es tan buena esa sintonía que tienen Ridley Scott y Joaquín Phoenix en esta película, que realmente se nota que es un trabajo que aparte fueron evolucionando un poco, porque es como una actuación que progresivamente se vuelve más afín a los intereses de la película. Sí. Y aparte me parece que él está entregado a eso, o sea, él realmente está con muchísimo interés de hacer esa interpretación de Napoleón. Es un poco lo que Joaquín Phoenix también hizo en otra película en la que también pasaba algo similar. No era una película cómica, pero también era una película un poco demitificadora, que era la de María Magdalena, con Rooney Mara. Ah, sí. Y de repente Joaquín Phoenix aparecía en esa película y la interpretación de Jesús no era la interpretación de Jesús que vos veías en las películas religiosas, sí. o seguramente la película de Mali que venga ahora. O sea, era una interpretación en la que realmente había una intencionalidad de mostrar a Jesús como tal vez un tipo desviado. O sea, tal vez un tipo que no es hijo de Dios, sino que es un tipo raro, ¿no? Un tipo que perdió la cabeza. Pero la interpretación está muy bien porque era lo que pasa acá en Napoleón. Es la de un actor que entiende a dónde va el director, pero aún así no abandona lo que el personaje piensa de sí mismo. O sea, en María Magdalena era lo mismo. O sea, el personaje creía que era eso, más allá de que el director pudiera mostrarlo de otra forma. Entonces él iba por ese camino. Y acá también.
Joaquín Phoenix nunca abandona la grandeza que el personaje piensa que tiene de sí mismo. Exactamente. La Por eso es grandeza que cómica. los demás le ven. Claro, la grandeza que los demás le ven a sí mismo, pero entiende que a veces hay que ir un poquito arriba para lograr el chiste. Sí, sí, sí. Como esa escena genial, que no es un spoiler porque Apple la subió el otro día a Twitter, yo te contaba que hay todo un tema con no me acuerdo si con con Inglaterra. Y Joaquín Phoenix dice, tipo, se creen que son demasiado porque tienen barcos. Y lo dice de una manera tan histérica y después se va. Sí, y, sí. y la cámara solamente se queda con él yéndose. Que realmente es claramente hay una intencionalidad y cómica, pero yo creo que ahí está lo interesante de Joaquín Phoenix siempre como actor y lo que hace que en esta película esté muy bien. Es que lo gracioso sería, viste, uno cuando se imagina los Oscars, los premios y ponen, ¿no?, la escena cumbre de un actor, y me imagino poniendo esa escena y alguien que solamente sabe que existe la película pero no la vio, mira eso y dice, pero esto debe ser horroroso, ¿no? Pero justamente esa escena es una que se construye después de ver al personaje como entrando un poco en ese lugar hasta que lo vemos hacer una pataleta como esa, porque es una pataleta de infantil que hace, como hay más de una en la película, porque tiene situaciones que son muy infantiles. De hecho, bueno, hay me parece un clarísimo trabajo de un personaje que tiene ahí problemas con falta del lugar materno, ¿no? Y cómo proyecta eso incluso en otro personaje que, bueno, hablando justamente... Joaquín Phoenix no es el único que está bien. Me parece que Vanessa Kirby como Josefina está muy bien. Y Rupert Everett también, que hace como ahí, como un secundario, que tiene 2 o 3 momentos que tiene un ida y vuelta con Napoleón, que me parece que son muy cómicos y trabajan muy bien. Ese tono que es particular, porque es una película difícil de llevar y me sorprende que tan bien se logra manejar además durante, ¿qué son? 2 horas y 40 y pico de minutos, o sea, sigue siendo Sí, una épica. esa parte, o sea, es eso lo que decimos, ¿no? Es una película muy interesante porque es un envoltorio en donde hay muchas cosas adentro. Y eso justamente es lo que la hace llamativa para el público y después interesante para la evaluación crítica, ¿no? Es que hay, claro, incluso me parece que se puede, desde la simple épica, si uno está dispuesto a aceptar eso, algún momentito más ridículo, que me parece que es por un poco a ver, es el estudio de personaje que se quiere hacer, digamos, al final del día es un poco eso. Tiene más hechos históricos, tiene más momentos clásicos, pero la idea es un poco un estudio en personaje. Y me parece que desde afuera... puede haber un espectador que entre un poco más en el humor, entre un poco más en el absoluto, para mí, farsa que se está haciendo, o puede entrar un poco menos. Igual me parece que tiene un poco una película histórica que me parece que va a entender como particular, pero no por eso me parece que va a estar decepcionado de decir, de no entender, digamos, cuál es el juego, ¿no? Porque como decís vos, el envoltorio se mantiene y todo se mantiene y entonces es como que se puede disfrutar más o menos, entrando más o menos en su juego. Y yo, la verdad, debo decir que me reí bastante. Yo pienso para atrás, especialmente después de haber visto algunas comedias recientemente donde no me reí prácticamente, me sorprende lo mucho que me río acá. Sea alguna carcajada particular o alguna simple sonrisa, pero igual yo ya dije esto 1000 veces, pero como nadie lo dijo, ya te lo dije a vos 10 veces, y vos lo viviste conmigo porque estabas al lado mío en el cine. Cuando la película empieza, yo digo esto y lo voy a seguir diciendo hasta que alguien lo mencione. Cuando la película empieza y Ridley Scott pone a un perro orinándole el zapato a alguien en el fondo y se asegura de que escuchemos el sonido del perro, cuando hace eso a los primeros 3 minutos, yo tengo bien claro que acá hay un juego, hay digamos, una cosa divertida para hacer acá y están jugando con nosotros. Porque además el resto del encuadre, todo es serio, todo es clásico, todo es efecto práctico, todo es épico, todo es esa película, pero ahí en el fondo hay una cosa tan caricaturesca y tan tonta, y es un poco, me parece, cómo funciona la película, con todo su envoltorio serio y al fondo tiene esa parte caricaturesca, tiene ese juego que a veces se despierta, a veces se baja, a veces vuelve, a veces se va, a veces hay una cosa muy épica, muy seria y a veces vuelve un poco el juego. Y para el trabajo que se quiere hacer sobre este personaje y cómo un poco se burla de él, cómo lo trabaja. Igual, a mí lo que me pasa con todo ese juego es que se me hace muchísimo más interesante el personaje. Porque yo realmente no tenía tanto interés en, capaz, las cosas que medio ya sabía. El juego que se hace acá me encanta porque
porque me parece que hace al personaje muchísimo más fascinante, por más que se burle de él y todo eso, me parece que lo hace muchísimo más interesante y me gusta más seguirlo, por más que no sea ejemplo de nada. Sí, claro. Pero es bien como decís, me parece que es más interesante como personaje mostrarlo de esta manera que mostrar hallazgos y eso, porque primero que tenemos otras películas para eso, y segundo que me parece que, a ver, hay algo que tal vez hoy sería muy negativo y muy feo de mostrar en el cine, que es de repente el endiosamiento o de repente esa cosa medio mesiánica de wow, el Salvador de Francia, un hombre que elige la guerra, en nuestro contexto social actual. Entonces, mostrarlo como si fuera un genio, un tremendo salvador del mundo iluminado, hoy, con el contexto que tenemos, con todo lo que, sobre todo con todo lo que se ha sufrido, con guerras y todo, a ver, guerras que iban desde antes de Napoleón y fueron hasta mucho después de Napoleón, y que Ridley Scott ha mostrado desde otra mirada, porque a ver, también Ridley Scott hizo Cruzada, Sí, que eran sobre las guerras religiosas, y tampoco es una película celebratoria. Pero justamente, pero era una película más seria, ¿no? Era una película seria, sí. Esta película, a mí lo que me parece que intenta mostrar es también ese enfoque de Ridley Scott, tal vez le podrás decir pacifista, tal vez le podrás decir antibelicista, como quieras, pero sí de alguien que está en contra, no solo de la guerra, sino de la gente que la impulsa. Y esta es que me parece que va por ahí, claro. Claro, y esta película es una burla a eso. O sea, esa película es un héroe, una persona que está ensalzada como héroe, y de repente mostrarlo como un tipo, primero como una persona, y segundo como una persona con muchísimas carencias. Y ahí hay un mensaje también, hay un mensaje fuerte, hay un mensaje interesante, hay un mensaje inteligente, que podés estar en contra, porque podés decir, bueno, la figura debería tener una parte a respetar, el autor debería respetar a la figura, pero bueno, tal vez no era esa la intención, y está bien. Yo creo que si la película ya de entrada te plantea esa escena que vos mencionas, que yo no lo noté cuando la vi. Capaz que la inventé, pero yo para mí. No sé, pero porque yo aparte vos me hiciste así, tipo, arrancaste a reírte, y yo dije, ¿pero qué pasó? Y arranqué a mirar para todos lados, y yo no vi nada, pero seguramente estaba. Pero a ver, pero después las escenas siguientes lo confirman. No, claro. Entonces, a mí me parece que si la película tiene esa intención, bueno, te está queriendo decir otras cosas, no te está queriendo contar la historia de Napoleón. La historia de Napoleón, hay otras películas que lo cuenten, está el lujo de la película de Napoleón de Abel Gance, que ahora encima creo que encontraron una remasterización todavía más larga de la película que dura 6 horas. No sé qué versión es la que hoy se maneja, yo la que vi era de 4. Y eso también, por supuesto que eso no tiene nada de lo que van a ver en esta película. Tiene otras cosas, tiene otra visión, tiene una visión heroica de Napoleón. Pero que también es eso, ya se ¿no? Claro. Digo, qué necesidad. Y para mí, para mí está bien, por más que haya un burlo y me parece que haya una crítica clarísima, incluso tomando un héroe o no un héroe, me parece que incluso está bien humanizarlo porque lo hace más interesante como personaje que ya hemos visto en libros de historia, hemos visto en películas, hemos visto en series, lo hemos visto en burla, lo hemos visto en dibujitos, o sea, es un personaje que como tal es un personaje histórico que todo el mundo conoce de todas las maneras. Y encontrarnos, me parece, con un acercamiento que desde afuera capaz que es clásico, pero tiene intenciones que son para mí bastante más contemporáneas, más modernas, más interesantes, que lo que hacen para mí es eso, no necesariamente me voy incluso terminando la película diciendo realmente, qué monstruo y fin, y quedarme con esa idea. Me voy incluso diciendo, che, qué buen análisis hicieron un poco, jugando con los elementos que tienen, jugando con los datos históricos, qué buen análisis, qué buen estudio hacen, sí, a cuesta digo, utilizando chistes y la burla y la farsa, pero bueno, está, igual me voy con un poquito más de profundidad de la que pensé que me iba a llevar. Sí, y me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Eso me parece que es lo más valioso de la película y lo que hay que tener en cuenta.
Y bueno, me parece que es lo que espero que el público también se lleve, ¿no? Y se disfrute desde ese lado. Tiene cosas interesantes, tiene la épica, tiene el gran diseño de producción, el gran trabajo de arte, tiene todo lo que tiene que tener una película así, pero también tiene ese tono crítico que me parece que la hace muchísimo más interesante y valiosa. Uh-huh. Sí, bueno, es que justamente me parece que el que va a ver la película un poco va a estar esperando ver todas esas cosas que dijiste. Así que yo creo que aunque sea aburrido, no creo que esté, porque un poco da lo que uno espera también. Así que en ese sentido no se puede quejar nadie, me parece. Tiene más o menos, es lo que dijo que iba a hacer y a la vez no. Lo cual me parece muy interesante. Y dijiste vos, todo lo épico, todo eso es muy del pasado y se extrañaba. Para mí se extrañaba. Sí, sin dudas. Para mí, entonces, para ir cerrando, si te parece, porque en realidad yo estaba pensando también un poco en este capítulo, pensaba, ¿corresponde hacer un análisis de Ridley Scott? Pero después digo, seguramente ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos seguro. Y lo vamos a volver a mencionar. Vas a tener tiempo para hacer una segunda mitad del análisis. Sí, porque ahora después cuando tengamos Gladiador 2 vamos a volver a hablar de Ridley Scott. Yo leí en varios lados estos últimos días que Ridley Scott necesita una reevaluación crítica. Uh-huh. Y yo creo que es verdad. ¿Por qué? Más allá de que, por supuesto, es el director de Alien, es el director de Blade Runner, es el director de todo lo que vino después, de Gladiador, es el director de Thelma y Luis. Pero me parece que ha hecho tanto cine y muchas veces tan mecánico que un poco se ha perdido el respeto por el autor de Los Duelistas, Alien, Blade Runner, etc. Yo creo que es un autor que en algún momento vamos a tener que hacer una reevaluación de su cine, vamos a tener que ver el lugar de él como un cineasta también muy importante dentro de lo que fueron los últimos años de Hollywood y vamos a tener que plantear esa discusión. No va a ser ahora, por supuesto, pero va a ser interesante eventualmente hacer ese debate. Por mi lado, la película es un sí, es una película divertida, es una película interesante. Y bueno, recomiendo poder verla en la pantalla grande y también voy a estar muy atento a la supuesta versión de 4 horas del director que va a salir online. Esa también seguramente me va a proporcionar mucho para ver y para analizar. ¿Qué será? Que tengo interés en qué será, a ver si va a más o simplemente es más de lo mismo pero más lento capaz, o capaz que tiene muchísimas más cosas porque acordate que los cortes de Ridley Scott cambian las películas, las alteran. Sí, brutalmente. Mira, respondiendo, bueno, primero, para mí la película sí es un sí. Lo que me pasa es capaz, conforme la pienso, me parece cada vez mejor. No es igual a una película que a mí necesariamente me entusiasme, pero sí me parece muy buena y me encanta su acercamiento. Y lo que me pasa es eso, me parece muy, muy interesante. Entonces, la verdad, es una película que he ido cayendo mejor y mejor y mejor en mi cabeza. Así que es un sí. Y después lo que hablabas vos, estoy de acuerdo. De hacer una reevaluación. Porque incluso a mí, yo te diré esto. Si vos incluso le quitás esos clásicos que tiene, o dijiste es el director de Alien, es el director de Blade Runner, es como que era una figura en el pasado y fue algo que hizo que su nombre fuera sonado toda la vida. Yo creo que incluso si sacás esos clásicos, es alguien que tiene una carrera muy, muy, muy buena y que debería ser muy, muy memorable y que ni siquiera para mí hace falta esos clásicos como para reevaluar y decir qué gran director, ¿no? Que incluso por la cantidad de cosas que hace, la facilidad con la que filma a veces obras enormes y cómo logra igual mantener el control de esas obras. Va a estar bueno hacer una reevaluación y mirar que ya hicimos, yo sé que ya hicimos, pero además, ¿sabes lo que pasa? Yo ya te lo dije, quedan muchas películas más, trabaja muy rápido. Fíjate que es el único director, yo creo que hemos repetido 3 veces fácil en el programa, por algo es. Sí, sin dudas. Y es un director que siempre interesa. Claro. Y más allá de lo que haga, siempre es tremendamente interesante descubrir su cine y con qué lo sorprende. Bueno, en ese caso creo que ya podemos dar entonces por concluido este nuevo capítulo del podcast. Decinos, Seba, dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no, Cineexplicado en YouTube. Perfecto, me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.